Gloria al Señor Jesús. En el Nuevo Testamento observamos la invocación oral del nombre de Jesucristo. Tenemos dos grandes maestros en la iglesia, pues uno ya no está con nosotros, está en Kansas, y nos han hablado desde que estoy aquí del nombre de Jesús. Y tenemos pues al hermano Frank, quien también le podemos decir es una eminencia hablando sobre el nombre de Jesús. Yo no vengo a desmitificar o a desglosar tan ampliamente sobre esto, porque sé que usted es conocedor. Sin embargo, quiero tomar otro enfoque. Repita lo que le dije ahorita, al que está a su lado, que no se lo olvide. En el nombre del Señor Jesucristo. Ese es mi mensaje. Pablo dice a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Segunda de Timoteo 2, verso 22 dice: huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Fíjense que el Nuevo Testamento, como digo ahorita, encontramos que la invocación del nombre de Jesús era algo constante. Mientras apedreaban a Esteban, Hechos capítulo 7, verso 59, solo le voy a dar la cita, si usted puede anotar y luego leen. Algunas sí las vamos a leer. Mientras apedreaban a Esteban, él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. El primer milagro en el libro de los Hechos se efectuó por la invocación de Pablo. ¿Así es? ¿Están conmigo? Amén. Parece que no. Amén. Porque el primer milagro se efectuó por la invocación del nombre del Señor Jesucristo. Amén. 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 Pedro dijo en Hechos capítulo 3, el verso 6: en el nombre de Jesucristo de Nazaret. El primer milagro. Jesús había dicho a sus discípulos que en su nombre, Marcos 16, verso 16, se harían señales. Mire todo lo que se hace en el nombre de Jesús. Dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Dice: y estas señales seguirán a los que creen. Mire, hay una diferencia en decir a los que creen en mi nombre que decir a los que creen. Hay un punto y dice: en mi nombre. La diferencia es muy amplia. Lo voy a leer otra vez. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. Dos puntos. Hay dos puntos allí. En mi nombre echarán fuera demonios. Punto y coma. No se lo olviden. Hablarán nuevas lenguas. Punto y coma. Tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y ellos sanarán. Hechos capítulo 3, verso 16 dice: Pedro dijo a la multitud que había visto el milagro: y por la fe en su nombre. Fíjense, no sé, todo es el nombre, por eso el mensaje es en el nombre de Jesucristo. Como dice mi amigo Frank al finalizar, estas palabras en el nombre de Jesucristo no está mal dicho, porque la Biblia dice: todo lo que vayáis a hacer, sea de hecho o de palabra, hacedlo. ¿En qué? En el nombre de Jesús. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Está hablando de Jesús. Podemos notar que los apóstoles confiesan que el milagro es por fe en el nombre.
Recuerde lo que dice la Biblia: la fe viene por el oír, y el oír, farándulas, mitos, cuentos. Oh, no, dice que la palabra de Dios. ¿Y quién es Dios? Jesucristo. Amén. Entonces, cuando en Hechos capítulo 4, verso 7 dice: los sacerdotes le preguntaron a Pedro y a Juan, ¿con qué potestad? ¿Con qué potestad? O sea, ¿qué poder tienen ustedes? Y cuando ven que eran hombres naturales, pescadores, judíos, dice: ¿o en qué nombre? Porque es que en la antigüedad el nombre era muy importante. Es como que yo llegara a X lugar y yo digo: vengo aquí a buscar un micrófono. ¿Y quién es usted? No, yo me llamo Víctor Naya. No lo conozco. Pero si de pronto me envía el dueño y yo menciono el nombre del dueño, vengo aquí en nombre de fulano tal. Oh, sí, ¿cómo? Sí, siga adelante. El nombre abre puertas. Amén. Amén. Por eso estos hombres, conociendo, porque recuerden que el pueblo judío es monoteísta, y conociendo que no se podían hacer milagros de cualquier forma ni en cualquier nombre, ellos le preguntan a Pedro y a Juan: ¿con qué potestad? O en pocas palabras, ¿con qué poder? ¿O en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Capítulo 4, verso 10 dice: Pedro respondió que en el nombre de Jesucristo. Amén. Cuando en Hechos capítulo 4, el verso 12 dice que es algo de suma importancia, que no podemos olvidar, que nosotros deberíamos tenerlo presente. Yo el domingo les hablaba de la importancia de conocer quiénes somos. ¿Quiénes somos? Amén. Somos cristianos. Y ser cristiano significa seguidor de Cristo. Y si usted es seguidor de Cristo, este versículo para usted debe significar mucho. Dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre. Y recuerde que en el pueblo de Israel había hombres que resaltaban: Moisés, Elías, hombres que resaltaban y los mencionaban siempre. En las sinagogas, los grandes maestros, los eruditos de ese entonces, hablaban sobre esos grandes hombres y se les catalogaron algunos como profetas mayores, profetas menores, pero ninguno de ellos llegó a mencionársele como que en su nombre era tan importante como para que resonara y retumbara, hiciera milagro, convirtiera el agua en vino, levantara a los muertos. Ninguno de ellos hicieron milagros porque el Señor se lo permitió. Pero cuando el Señor, el Dios nuestro, se vistió de carne y los discípulos le conocieron y le vieron, entonces por eso el apóstol Pedro dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. No crea que ahora en este siglo pasado y en este es que han salido gente que dice que son Jesucristo, que son el Mesías. En ese entonces habían hombres. Es más, cuando Jesús comenzó a predicar, Herodes dije: no se preocupen, ese va a ser igual que fulano que salió por ahí predicando. Ya, se acabó la euforia que había. Va a pasar lo mismo. Lo que él no sabía es que ese hombre que caminó sobre la tierra de Judá, de Samaria y de Israel, no era un hombre cualquiera. Era Dios manifestado en carne. Amén. Y por eso el apóstol Pablo dijo: porque en él, hablando de Jesucristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. No se escapa nada. Toda la plenitud de la deidad. Por eso cuando él le dijo a los discípulos: vayamos al otro lado, y se levantó una tormenta grande, ellos se asombraron y dijeron: ¿quién es este? Y recuerden que ya habían pasado milagros. Pero yo pienso que esos milagros para ellos no eran tan grandes como cuando Jesús, dice la Biblia, que mandó a callar el viento, que mandó a enmudecer al mar. ¿Quién es este que aún las aguas y los vientos le obedecen? Nada más y nada menos que el Dios de los cielos, el Dios de Abraham, el gran yo soy.
el que usted y yo adoramos en esta noche. Oh, yo no sé si usted siente algo de poder en esta noche, pero yo siento a Dios en este lugar. No hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Puede alguien tener mucho dinero, puede alguien tener mucho léxico, puede ser muy estudiado, pero si hay un nombre que es sobre todo nombre, es aquel que el ángel le dijo a María, y su nombre es Jesús. ¿Por qué? Porque Él salvará ¿a qué? A su pueblo. Casi nada. Nosotros como el apóstol Pedro debemos de decir hoy, no hay otro nombre. Hay un coro que me gusta mucho, no recuerdo la estrofa, pero el coro sí me gusta, dice, no son tres, no son dos, Él es uno y su nombre es Jesús. No son tres, no son dos. Estos días me agregaron en el Facebook a un grupo de como tertulia de la Biblia. Ay, y usted se encuentra con gente loca, que cree cuánta cosa. Pero la Biblia nos dice a nosotros que esto no es para el que quiere, ni para el que corre. Esto es revelación de Dios. Amén. Esto es para quien Dios quiere. Esta es una revelación divina. En Hechos 19:13 leemos que unos judíos exorcistas, ese sí quiero que lo busquen, Hechos capítulo 19, el verso 13, dice la Biblia que unos judíos exorcistas ambulantes ¿cómo fue que lo hicieron? Intentaron invocar el nombre del Señor Jesús. 19:13, ¿lo tiene? Amén. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, por eso dicen intentaron, porque dicen, os conjuro. Y esa no es la palabra clave. Os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Ellos sí tenían algo claro. Sabían que Pablo predicaba ese nombre. Pero como ellos no habían recibido poder, recuerde que la Biblia dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y qué había sobre Pablo? El Espíritu Santo. Por eso él sí sabía y podía invocar el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dice, había 7 hijos de un tal Etseba, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros ¿quiénes sois? ¿Quiénes sois vosotros? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Casi nada. Podemos ver que Pablo aparentemente hacía grandes milagros invocando el nombre del Señor judíos, del Señor Jesucristo. Y estos judíos le habían visto e intentaron imitarle. Nosotros no somos imitadores. Nosotros somos cristianos. Y cuando tenemos a Cristo, dice la Biblia, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho, la potestad, el privilegio, el honor de ser hechos hijos de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios? Amén. Ellos no supieron cómo invocar el nombre del Señor Jesús, pues solo sabían decir, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Esto nos enseña que no basta solo con decir Jesús o con invocar el nombre de Jesús como si fuera una palabra mágica, como si dijeran abracadabra, sal de allí. Eso no es allí. Hay que invocarle de verdad. El libro de los Salmos 145, el verso 18 dice, cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de corazón. Amén.
con fe en lo que representa ese nombre. Usted puede escribir las escrituras y luego compararla. Hechos 3:16 dice que los apóstoles tenían fe en este nombre. Pero los que no conocían o no conocieron a Jesús, como estos judíos, dice la Biblia, estos exorcistas salieron correteados y el espíritu malo sabía más que ellos, porque conocían la autoridad de Jesús y su nombre. Por eso cuando Jesús está allá, que está reprendiendo a los demonios, recuerde que los demonios dijo, ¿qué tienes contra nosotros? ¿Por qué vienes a atormentarnos antes de tiempo? Ellos conocían, ellos sabían. Yo siempre testifico de un hermano, ya él murió, el hermano Octavio. Recuerdo que había una niña, era una niña en ese entonces, estaba endemoniada, tenía legiones, muchos demonios. Y cuando está en su espectáculo, porque era un espectáculo, se turnaban los demonios. Y en una de esas entró un demonio burlesco. Y afuera había gente, era un pueblo, imagínate, un pueblo de gente queriendo ver qué pasaba. Y uno de los que está acá, ¿cómo se dejan dominar de esa peladita? Peladita en Colombia es niña. ¿Cómo se dejan dominar de esa peladita? Y el demonio desde dentro le dijo, Pipón, es barrigón. Oye, Pipón, deja de estar burlándote que aquí estamos apretados, pero allá sí cabemos. Y mi abuela era muy amiga del hermano Octavio y desde afuera dijo, ¿por qué dejan hacer este espectáculo? Vaya y llamen al hermano Octavio. Y los demonios dijeron, no, ese negro no. Oh, Lo conocían. Conocían a Octavio Jiménez. Pero ¿saben por qué lo conocían? Porque sobre ese hombre había o ha invocado un nombre que es sobre todo nombre, que dice la Biblia que todos los demonios tienen que doblar rodilla ante él. Así que cuando usted va caminando por las calles de San José o de cualquier lugar de California o Estados Unidos, el diablo va a decir, allá va Esteban. No porque sea lindo o porque tenga dinero, no, porque él tiene algo que lo rodea, sabe que es la presencia de Dios. Cuando usted va por San Francisco, hermano Frank, el diablo sabe que ahí va un hombre que tiene su nombre invocado en su vida, y ese nombre es Jesús de Nazaret. Mire, el apóstol Pablo no era cualquier persona. Fue el último apóstol llamado a servir y lo recibió por revelación. Él, cuando se presentó ante algunos personajes, dijo, lo voy a parafrasear, yo no soy cualquier persona, yo me formé a los pies de Gamaliel. Y Gamaliel era renombrado, conocido por ser un experto en las escrituras. Así que él se había formado muy bien y conocía el Dios de Israel, Jehová. Amén. Hechos 9:14 dice que como judío celoso de la enseñanza que Jehová era el único Dios verdadero, Pablo perseguía a los que invocaban a Dios usando el nombre del Señor Jesucristo. Porque para su creencia, o para lo que él creía, decir que Jesús era el Señor era una blasfemia. Era una blasfemia grande. Hasta que Dios le reveló su nombre. Cuando Pablo preguntó, ¿quién eres, Señor? Es importante tener en mente que para él, para un hombre como Pablo, judío, solamente Jehová es el Señor. Y qué sorpresa para él que en el libro de Hechos 9:5 Jesús le dijo, yo soy. Y el yo soy en el Antiguo Testamento y para los judíos es Jehová. Amen. Así que por eso fue que él entendió. Aunque él siguió escuchando el nombre de Jesús, cuando él escuchó, yo soy Jesús a quien tú persigues, él dijo, oh, no, ya yo entendí. Había entendido que el Jehová del Antiguo Testamento es el Jesús del Nuevo Testamento.
con unas simples palabras: yo soy. Luego Ananías le dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que te apareció en el camino por donde venías, 9:17 de Hechos. Entonces Pablo entendió que Jesús es el Señor Jehová. Eso lo entendió Pablo. De estas citas que les he ido mencionando, podemos ver que la invocación oral del nombre del Señor Jesucristo era una parte fundamental, una parte íntegra de la comunidad cristiana del primer siglo, o como le conocemos, la iglesia primitiva. El mandamiento de Pablo en Colosenses 3:17 es: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. Amén. Pablo dice en Romanos 1:18: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo. En todo el libro de los Hechos no encontramos a nadie que invocara los títulos de Padre, de Hijo y de Espíritu Santo para hacer algo relacionado a la iglesia. Dice que ellos invocaron a Dios en todo momento usando el nombre de Jesús. El nombre de Jesucristo, el nombre de Jesús el Cristo, o el nombre del Señor Jesucristo. Yo quiero aclarar algo, porque es que el Nuevo Testamento en diferentes formas, usted va a leer que a veces decían en el nombre de Jesús, o a veces en el nombre del Señor Jesucristo, o a veces va a encontrar Jesús el Cristo. Eso no denota que una cosa sea la otra, es el mismo Dios. Amén. Entonces, como ya hemos visto, Jesús es el nombre salvador de Dios en este siglo. Hechos 4:12. Jesús es el Señor y el Cristo. Eso nos lo dejó claro bien el pastor Evodio. Jesús es el Señor y el Cristo. Amén. Pero la supremacía del nombre de Jesús en la iglesia primitiva fue tan grande que por eso, como decía el domingo, allá en Antioquía les llamaron por primera vez cristianos. Amén. Usted sabe que en los países, cuando la gente sigue a un político, por lo menos en Venezuela hubo una popularidad muy grande por ese hombre que murió, Chávez, y a los que le seguían le llamaban chavistas. Es más, yo escuché muchos otros presidentes, pero no le colocaban apodos de presidente. En Colombia fue muy promulgado, muy famoso Uribe, y a la gente de Uribe le decían uribista. No llamaban a lo de Pastrana, no le llamaban pastranista, porque no hicieron tanto como para ganar, que el pueblo se ganara ese sobrenombre. Bueno, por eso en la iglesia primitiva, a los que predicaban el nombre de Jesús, a los que eran cristocéntricos, que se levantaban en la mañana y Dios te bendiga, Jesucristo te bendiga, a mediodía vamos a orar en el nombre de Jesucristo, y salían a predicar, porque la Biblia dice que todos los días partían el pan en las casas, y eso produjo que le llamaran cristiano. Gloria a Dios. Un estudio del Nuevo Testamento nos revela que los cristianos primitivos hicieron todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El mandamiento apostólico a los creyentes en Colosa era: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. ¿Ven? Aquí no habla ni de Trinidad ni de dualismo, no. Nosotros tenemos que entender que en Él, como dijo Pablo, en Jesús, hombre, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Amén. Y más adelante podemos ahondar sobre eso. Jesús mandó hacer todo en su nombre. Los apóstoles en el libro de los Hechos usaron el nombre de Jesús. En las epístolas el nombre tiene preeminencia. Y yo quisiera darles una lista de cosas, no sé si logren copiar todos los versículos que les voy a decir, que se deben hacer en el nombre de Jesús. Lucas 24:47 dice que el arrepentimiento es en su nombre. Marcos 16:17 dice que las señales y prodigios son en su nombre. Marcos 16:17 también, y Lucas 10:17 dice
que echar fuera demonios es en su nombre. Sanidad divina en su nombre. Hablar en lenguas en su nombre. Protección en su nombre. Hechos 4:7 dice: predicar y enseñar en su nombre. Salvación, Hechos 2:21, en su nombre. Alabanza y adoración, Efesios 5:19, en su nombre. No vas a encontrar que mencionaban, es más, cuando hubo dos predicadores famosos en la Biblia, y por eso dice, y yo lo aprendí primero, fue un coro que decía: yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Y se creó como una división: yo soy de Pablo, yo soy del uno, yo soy de Apolo. ¿Se acuerdan? Porque fueron predicadores. Y dice que Apolo era un hombre de ¿cómo le diríamos ahorita? Elocuente, poderoso en palabra. Ese era Apolo. Y por eso tuvo que levantarse y dice que no es ni de Apolo, ni de Pablo, ni de Cefas, sino que es de Jesucristo. Amén. Lavados, santificados y justificados, 1 Corintios 6:11, en su nombre. Unidad de creyentes, Lucas 1:10, en su nombre. Y aquí viene una cantidad de versículos porque vamos a ser reprochados por su nombre. Marcos 13:13, 1 de Pedro 4:14, Hechos 5:41. Juan 12, verso 1 dice: creyendo en el nombre del unigénito. Juan 20:31, la vida es en su nombre. Mateo 18:20, la iglesia se reúne. Ayúdenme. ¿En qué? En su nombre. Toda oración al Padre es Juan 14:13. Los ministros deben llevar y anunciar su nombre. Lucas 9:48 dice: niños recibidos y bendecidos en su nombre. No vamos a encontrar algo que se salga por un momento. Es en su nombre. Retener el nombre. Apocalipsis 2:13. En Jesús nosotros encontramos todo lo que necesitamos. Nosotros hoy como iglesia, antes de predicar de fe, antes de predicar de amor, antes de predicar de evangelismo, antes de predicar de cualquier cosa que usted crea que se debe predicar, nosotros tenemos que conocer quiénes somos. Y si conocemos quiénes somos, sabemos quién es nuestro Dios. Durante 2 o 3 años usted recibieron palabra del hermano Evodio y sé que fue repetitivo sobre la unicidad de Dios. Yo logré escuchar cuando la habló según la versión de Pablo, según la versión de Pedro, y era importante lo que decía. Y de pronto llega alguien que usted quiere que predique otra cosa, pero es que hasta que usted no esté claro de quién es su Dios, estar claro no significa ser bautizado. Yo conozco gente que fue bautizada en el nombre de Jesús y no sabe. Yo conozco gente que está en la iglesia y no entiende la unicidad de Dios, que tienen 5, 10, 15, 20 años y no la entienden. Y lo importante, yo le decía el domingo, por eso le dije que iba muy ligado a este mensaje, yo le decía el domingo que un hombre natural, libertador de 5 naciones, dice que la identidad de un pueblo, que la fortaleza de un pueblo radica en su identidad, o sea, saber quiénes son. Y para saber nosotros quiénes somos, necesitamos saber quién es nuestro Dios. Amén. Entonces, antes de predicar de perdón, de crecimiento, tenemos que estar claros, porque cuando salgamos a las calles, lo primero que usted debe decir es: yo predico el nombre de Jesucristo. Y ellos van a decir: yo también, ¿verdad? ¿En qué nombre te bautizaste? Y ahí va a comenzar la discrepancia. Oh, yo me bauticé en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y entonces ahí yo le echo a Fran, para que Fran les desglose. Pues Padre, Hijo y Espíritu Santo no es nombre, son títulos. ¿Cierto, hermano Fran?
Entonces, y si está claro, pues entonces llamo a Esteban y llena la pipeta de agua que vamos a bautizarnos en el nombre de Jesús. Pero tenemos que hacer el trabajo, y el trabajo es entender que somos un pueblo diferente. La gente nos mira diferente y nos llaman egocentristas por creernos que somos los únicos que vamos a ser salvos. Pero, perdona que te mencione varias veces hoy, Fran, pero estos días Fran dijo, no lo dije yo, lo dice la Biblia. Y la Biblia dice que para ser salvo, usted y yo tenemos que ser bautizados en el nombre de Jesucristo. Porque que sin perdón de pecados no hay salvación. Tenemos que recibir perdón de pecados, y eso es a través del bautismo en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, yo dije que no iba a andar mucho, a desglosar mucho eso. Así que, como hemos visto, el nombre simboliza el poder de Dios, su presencia y la revelación de su carácter. Al manifestarse Dios en carne, le era necesario revelar su nombre. Nunca antes Dios se había manifestado en carne. La encarnación era algo nuevo, una nueva dimensión. Dios no nos dejó en el abismo del pecado, sino que nos amó. Y para eso tuvo que salvarnos, vino a salvarnos. Para eso tuvo que vestirse de carne. Sufrió nuestros dolores, nuestras angustias, nuestras debilidades a través de esa encarnación. Es por eso que ese nombre es glorioso. Amén. Jesús me salvó, murió por mí, y por esta razón su nombre en mi vida es importante. Yo no sé la suya, pero la mía, Jesucristo, es importante. Te felicito, hermano Bel, porque estás dándote a conocer como un cristiano del reino de Dios. Amén. No necesitamos de otro nombre, porque según Colosenses capítulo 2, el verso 20, en Él estamos completos. ¿Para dónde vamos a ir? En Jesús encontramos todo lo que necesitamos. Él es nuestro Jehová, proveerá, pues Él provee todas nuestras necesidades. La Biblia dice, y todo lo que pidieras. ¿Alguien se lo sabe? A ver, si se lo saben, a la cuenta de 3, 1, 2 y 3. Al Padre en mi nombre. Casi nada. Yo no puedo decir eso. Yo no puedo decir, dile a mi papá que te dé mi nombre. Yo no puedo decir eso. Pero Él en carne se atrevió a decirlo y dijo, el que me ha visto a mí, ¿cierto? El que me ha visto a mí, y mi papá pues era hermoso. Yo salí medio quemado y medio feo. Yo no puedo decir, el que me vio a mí, vio a mi papá era más alto que yo. Pero había que entender esas palabras que salieron de la boca de Jesús. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y eso lo entendió Juan, y por eso cuando escribió lo que Jesús dijo, dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré.